Esa proyección que yo estuve en Nueva York, la hija, que recordó a su padre y lo que suponía, y lamentaron, como ha dicho José Luis, las situaciones, y lo ha dicho también Juan Manuel, las situaciones por las que pasó antes de su muerte, porque Garfield además pasó por una cosa terrible, que es que además fue delator. Porque en el caso de Garfield, como algunos otros, podían no haber delatado, pero para un actor era muy difícil porque podía hacerlo, pero un actor quedaba en el total ostracismo. Es decir, un director o un escritor podía buscar, como buscaron ellos, en otros caminos, pero algunos, como los actores, estaban condenados a no tener trabajo de ningún tipo. Y Garfield pasó por esa última amargura seria, aunque todos ellos, es decir, incluso Polowski, en aquella reunión no se lo tuvieron en cuenta y hablaron muy elogiosamente de él, hablaron con mucho cariño de Garfield y de la oportunidad que había dado una serie de gente. Pero yo creo que todo eso forma parte de una cosa importante, que Polowski va más allá, no solamente ataca el dinero, sino que por encima del dinero coloca a los políticos. En un momento determinado, Tucker dice, yo quiero saber algo de lo que está pasando, porque para lo gasto $50.000, que entonces sea mucha cantidad, en política. Es decir, que se sabe que hay un mal, que se puede atajar ese mal, pero que no se quiere atajar. ¿Quién interviene en esos teléfonos? Pues es evidente que los interviene el fiscal del distrito de Manhattan, claro, por supuesto. Lo cual sí que están comprados. Hay un suelto de periódico, un titular de periódico en el que me parece que indica que, evidentemente por razones electorales, el gobernador de Nueva York ataca también el sistema. Son votos de las próximas elecciones, ¿no? Ahí está el tema. Yo creo que la película en un momento lo dice, creo que a la salida de los juzgados, un tema que ha preocupado enormemente a toda esta generación que está en Kazán, por ejemplo, que es el tema de las relaciones entre hermanos. Hay una película que se llama Odio entre hermanos, Lanzarrota, vamos, son prácticamente lo mismo, ¿no? De Mankiewicz y después, pues me parece que es del Verdeis, Lanzarrota, ¿no? La versión western, ¿no? Pero yo creo que las relaciones, el padre ausente, o el padre adoptivo, el hermano menor, y las relaciones, es decir, una mezcla ahí de padres e hijos, etcétera, ese componente que por otra parte es muy shakespeariano, también le gustaba mucho Platón, está presente en toda esa generación, y yo creo que es lo que late en esa especie de protección que el hermano menor poderoso hace con respecto al mayor para intentar salvarle, y acaba provocando la muerte. Yo creo que otra secuencia prodigiosa es la secuencia del bar donde lleva a Bauer, el contable, para que sea raptado por la gente de Chico, el personaje de Tomás Gómez, el personaje del hermano mayor de los Morse, ¿no? Creo que es de una dureza y de una precisión por parte de Polowski. Pocas veces he podido ver en la pantalla un ataque cardíaco, una desesperación, una angustia, alguien que se ve traicionado por uno de sus empleados fieles, y lo excelente que está Tomás Gómez, que está un poco, como eran estos actores dirigidos, un poco exhibicionistas, sobre todo en las conversaciones, en los manoteos, en el despacho clandestino de esas apuestas, ¿no? Pero ahí está soberbio Gómez y parece increíble, y la manera más alegre en que el chico dice Morse no va a hablar porque está muerto, la sequedad con lo que le dice ese gángster al que se le ha muerto la persona que ha secuestrado, revela que esta es una película muy dura, con muy pocas esperanzas, pese a ese final abierto en el que los personajes se alejan agarrados por el brazo. Por cierto, que ya quiero acabar la referencia a Garfield diciendo que alguien que le imitó en el momento de sus interpretaciones cinematográficas fue Sinatra. Sinatra, en El Detective, en cualquiera de ellas, hace un juego interpretativo, incluso de gestos parecidos, muy de John Garfield. Hombre, Garfield además es que jugaba con una ventaja, tenía una cara muy expresiva, muy dura. Bueno, el cartero llama 2 veces, estaba Garfield ahí, y siempre ha hecho ese tipo de personajes duros, solitarios, de no dar nada por nadie, pero luego en el fondo almacenando un alma noble, que es un poco por lo que aquí está muy bien utilizado y le gusta ese personaje, ¿no? Al final tú hablabas, hay una redención, evidentemente, del personaje que va directamente a poner en conocimiento todos estos hechos. Pero claro, él tiene una fuerza enorme, cuando delata a su propio hermano y le llama a la policía para que vayan allí, no duda, nunca, no tiene en el banco de mi hermano, no te preocupes, yo me hago responsable. Esto para que mi hermano, luego lo voy a sacar, etcétera, etcétera. Esa escena es espléndida cuando entra la policía en aquel pequeño tugurio. Aquel tipo con una pincelada diciendo es que cayó en un coche, no pudo salir y se ha quedado con ese problema de claustrofobia, etcétera. Ese tipo es otro personaje, está muy bien. Pero claro, como tú dices también, Nueva York o las grandes ciudades estaban llenos de nidos de ese tipo de gente, ¿no? Que estaba trabajando a la baja. Todos tolerados
controladas por la policía y los políticos que cobraban dinero de la protección. ¿De qué se trataba? ¿Hacer OPAs? Que es lo que hacen aquí. Hacen una OPA y se llevan a no olvidéis que aquí se habla mucho de fusiones, que es lo que el gran capital está haciendo hoy día en todo el mundo, claro. Y que si eso produce, como decía Polonsky, dice, claro, yo el New Deal lo aplaudo mucho porque se encontraron en un país con 50 millones de parados. Bueno, pues las OPAs y las fusiones y tal producen parados continuamente en una sociedad que parece que está muy preocupada por el paro. Toda la película yo creo que, aunque nos está retratando el mundo del AMPA, digamos, la verdad es que es como si nos estuviese contando la historia de unos empresarios, ¿no? Y los sistemas que siguen unos empresarios para crecer y demás. Es decir, si es que incluso se puede ver, yo pienso que la elección del protagonista, es decir, que el personaje principal sea un abogado, es decir, la persona en quien en cierto modo se deposita pues el conocimiento de la ley y demás, pues no deja de ser muy sintomático, ¿no? Es decir, yo creo que lo que estás contándonos cómo es el mundo empresarial estadounidense, ¿no? Corrupto, con conexiones políticas, al menos con negligencias políticas que dejan pasar ciertas cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Con una voracidad espantosa. Y hay una película que tiene en el protagonista una referencia muy directa con esta, que es Chicago año 30. Sí, lo estaba pensando yo. El personaje de Robert Taylor, que es el que sirve para que los gángsters salgan adelante de todas sus... Lo que pasa es que esa es una película apasionada y romántica, y esta es una película fría y absolutamente distinta. Pero hay un abogado trabajando para los gángsters, el rico Ángel o aquel. Sí, la modernidad, entre comillas, de esta película es que desgraciadamente los gángsters descubrieron rápidamente las posibilidades del capitalismo y que infiltrándose en el sistema blanquean dinero, corrompen a políticos, policías, jueces, fiscales, en definitiva, corrompen el sistema, utilizando sencillamente el salvajismo del capitalismo. O sea que el poder del dinero. El poder del dinero, creo que está ahí todo Scorsese, por ejemplo, ¿no? Claro. El Casino está ahí, uno de los nuestros está aquí. Lo que pasa es que en esas películas, de manera muy crispada, excesivamente crispada desde mi punto de vista, Scorsese muestra lo que prácticamente el film noir, pues desde los años 30, incluso antes, pues en Underworld, por ejemplo, de Stenberg, etcétera, estaba presente, pero que está ahí, ¿no? No está muy lejos. Que a Capone va a la cárcel. Martin Scorsese se ha declarado rendido admirador de esta película. Y no está muy lejos Ray Liotta del Goodfellas, de uno de los nuestros de este tipo duro. O sea, eso es otra película profundamente antipática, aunque haya mayor compromiso por los personajes por parte de Scorsese, que desde mi punto de vista, que Polonsky, lo ha citado me parece Juan Manuel, utiliza a Garfield o Pan, para mantener una cierta distancia con respecto a lo que ve, porque es que prácticamente apenas se redime el personaje al final, ¿no? Es un cúmulo de circunstancias el que le lleva a la redención, porque incluso da la impresión de que el flirt, el romance, como se decía entonces, que mantiene con Beatriz Pearson es porque le hace una cierta gracia, ¿no? Hay un plano terrible cuando se sienta en esa plaza cerca de Wall Street y ella se sienta casi como a los pies en el escabel, a los pies del trono de su señor. Ella resulta fascinada desde el primer momento por este hombre poderoso, seductor, ¿no? Esa secuencia en la que están en ese clásico bar con café, concierto con la banda de jazz, absolutamente seguir tocando, etcétera, ¿no? Que por cierto ahí hay una secuencia estructurada magníficamente, rodada muy bien por Polonsky, que es el chico que llega con los periódicos, el Metre, magnífico Metre, un actor característico que ve y lo lleva a la mesa donde está ya borracho y derrotado Garfield, ¿no? Con la noticia de la guerra de los gángsters que ha empezado y el secuestro del hermano del abogado y la muerte del cobarde contable. Toda la ambientación de ese club es maravillosa. Esa sí que está sacado de cualquier película. Está rodado prácticamente casi nada, pero es curioso que en esa película haya eso y posiciones estéticas que después hicieron mucho daño, como por ejemplo la manera en que rueda la despedida de Garfield la primera vez que va al tugurio de juego, ¿no? Coloca la cámara muy baja para ver la distancia de los personajes. Es una puesta en escena teatral, es decir, cómo lo ve la puesta en escena el director que mira desde el foso, desde abajo, cuando está escenografiando. Yo creo que esa es la procedencia teatral claramente de Polonsky, ¿no? O algo que resulta realmente un poco enfático pero muy eficaz, y es la aguda desde lo alto cuando atraviesa ese bar de los juzgados atestado de gente, Garfield, tras la segunda detención de su hermano. Creo que es muy poderoso visualmente, y luego se ha hecho un
mal uso de esa utilización de los picados y de los contrapicados, pero él lo utiliza con mucha eficacia. Hay pequeños detalles que revelan el talento de Polanski también como guionista. Yo critico mucho la estructura del guión de la película. Por ejemplo, cada vez que la chica sale de ser juzgada, va a la cabina para llamar a su madre y siempre le interrumpe Garfield. Esa precisión del poder de Garfield, de que la chica, que es una buena chica, quiera llamar, la primera llamada que hace sea para su madre, probablemente preocupada porque no regresa a casa, denota las corrientes subterráneas que mueve el guión de Polanski, ¿no?, en la construcción de los personajes. ¿Sabes que esta película, que además, como era un buen operador, pero un operador clásico como Barnes, es magnífica fotografía, empezó a hacer la fotografía, dice, él me explicó, dice, empezó a hacer la fotografía como hacía para las actrices, que tenían 52 años y tenían que parecer que tuviesen 35, incluso con mucho difusor y muchas cosas. Entonces yo le dije, yo no quiero esto y tal, y dice, pues ¿qué quieres?